Tiempo para Aprender, Ciencia y Tecnología de quinto de secundaria. Un espacio producido por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Ahora sí, es momento de pasar al tema de hoy, la hidrostática. Todos sabemos que la materia se puede encontrar en diferentes estados de agregación, como por ejemplo sólido, líquido y gaseoso. Ahora bien, los líquidos y los gases tienen propiedades comunes tales como su capacidad de fluir y adoptar la forma de los recipientes que los contienen, por lo cual a ambos se les denomina como fluidos. Muy bien, dicho esto, hoy estudiaremos la hidrostática o estática de fluidos, el cual es una parte de la física que se encarga de estudiar el comportamiento de los fluidos en equilibrio. Es decir, cuando no haya fuerzas que alteren el estado de reposo del líquido. Para adentrarnos más en el tema, debemos conocer dos magnitudes muy importantes, la densidad y presión. Para empezar, la densidad es una propiedad característica de la materia que nos da una idea de lo pesado y juntos que están los dos átomos que la conforman. De esto, podemos afirmar que una misma masa de distintos cuerpos pueden ocupar distintos volúmenes. Y para hallar la densidad de un cuerpo, también contamos con una expresión matemática. Densidad es igual a la masa del cuerpo dividido entre su volumen. También, su unidad es el kilogramo sobre metros cúbicos. Y es importante saber dos cantidades que nos servirán mucho en los problemas de este tipo. El primero es la densidad del agua, el cual es aproximadamente 1000 kilogramos. El segundo es la densidad del aceite, el cual es aproximadamente 800 kilogramos. Y como dato extra, pasa que los fluidos con menor densidad suelen colocarse encima de los que tienen mayor. Es por eso que el agua y el aceite nunca se juntan, y este último siempre queda encima del agua. Ahora bien, para este tema, de nuevo veremos a la magnitud peso, pero esta vez expresado de una diferente forma. El peso de un cuerpo será igual a la densidad de dicho cuerpo multiplicado por la gravedad multiplicado por el volumen. Su unidad es el newton. Por otra parte, definiremos a la presión como una magnitud escalar, el cual determina la fuerza ejercida de forma perpendicular sobre una superficie, o en otras palabras, por unidad de área. Es por esto que su fórmula se expresa de la siguiente manera. La presión P será igual a la fuerza F, ejercida sobre una superficie, dividido entre el área de dicha superficie A. P igual F entre A. Y no debemos olvidar que la unidad de la presión es el pascal, PA. Como dato extra, hay que mencionar sobre la presión atmosférica e hidrostática. La atmosférica se refiere a la presión que ejerce la atmósfera debido a su peso, y la hidrostática a la presión que ejercen los líquidos debido a su peso. Si ambas las sumamos, nos resulta la presión absoluta. Ahora debemos hablar sobre el principio de Pascal. Este nos dice que la presión ejercida sobre un fluido incomprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. En otras palabras, la presión ejercida sobre un fluido se propagará sobre toda la sustancia de manera uniforme. Esto se puede comprobar fácilmente mediante la famosa prensa hidráulica. Así es, la prensa hidráulica es un dispositivo que, basándose en el principio de Pascal, sirve para multiplicar fuerzas sacrificando la distancia recorrida. Este consiste en dos cilindros de diferente sección comunicados entre sí, y cuyo interior está completamente lleno de un líquido que puede ser agua o aceite. Dos pistones de secciones diferentes se ajustan respectivamente en cada uno de los extremos, de modo que estén en contacto con el líquido. De esta forma, la presión ejercida en uno de los pistones será la misma que llega al otro punto. Sin embargo, la fuerza aplicada en el pistón más pequeño se amplifica, llegando al otro lado con una magnitud superior. Efectivamente, si las presiones acabarán siendo igual en cada extremo, entonces una fuerza 1, F1, aplicado sobre un área 1, A1, será igual a una fuerza 2, F2, aplicada sobre un área superior 2, A2. Es de esta forma en que funciona, por ejemplo, el gato hidráulico para levantar carros.
Al aplicar nuestra fuerza, por un lado, esta se multiplica al llegar al otro extremo del gato y nos permite levantar unos cuantos centímetros el auto. Ahora, debemos hablar sobre el principio de Arquímedes. Este principio establece que todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un líquido experimenta una fuerza vertical hacia arriba, denominada empuje hidrostático, la cual actúa en el centro de gravedad de la parte sumergida, y el valor de este empuje será igual al peso del líquido desalojado. Dicho de otra forma, el empuje de un cuerpo sumergido será igual al peso del fluido desalojado. También, el volumen del líquido desalojado será igual al volumen sumergido del cuerpo. Dicho esto, y pasando el peso a su expresión extendida, la fórmula para el empuje quedaría de la siguiente manera. El empuje es igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad multiplicado por el volumen del líquido desalojado. Y, por último, agregaré que la unidad del empuje, al ser igual que el peso del líquido desalojado, es el newton. Muy bien, Tabata, después de una extensa teoría por fin podemos pasar a los experimentos. Ya tengo todo listo para comenzar. Claro, profe, estoy emocionada de saber lo que nos mostrará. Los materiales que utilizaré serán sal, 2 huevos de cocina, un pequeño cilindro hueco o en este caso un vaso, una tapita, una botella de 3 litros y un gotero pequeño. Para el primer experimento necesitaremos estos 2 vasos de aquí, 2 huevos y sal. Lo primero que haremos será llenar los 2 vasos con agua. Luego, echamos 3 cucharadas grandes de sal en uno de los vasos. 1, 2, 3. Y por último, pondremos un huevo en cada vaso y veremos qué es lo que pasa. ¡Increíble! Uno de los huevos se hunde hasta el fondo del vaso mientras que el otro está flotando. Pero, ¿por qué sucede esto, profe? ¿Acaso la sal tiene alguna propiedad oculta para que los cuerpos floten? Para nada. Pudimos haber utilizado azúcar, pero el caso sería el mismo. Lo que acaba de pasar es que el huevo tiene más densidad que el agua. Y eso conlleva a que este se hunda. Sin embargo, al agregar la sal al agua, se obtuvo una mezcla con mayor densidad que el huevo, y por ende, este empezó a flotar. ¡Wow! Entiendo, profe, qué interesante. Seguro es por eso mismo que en el mar muerto las personas pueden flotar con total tranquilidad. Efectivamente, y es porque ese mar está cargado de diversos minerales, entre ellos la sal. Ahora pasemos al segundo experimento. Necesitaremos un bowl, que aquí lo tengo, un pequeño vaso y la tapita de botella. Primero, llenaremos totalmente el bowl con agua y luego introduciremos el pequeño cilindro con la tapa en el extremo inferior, dentro del recipiente. Ahora sí, lo que quiero que me digas es qué es lo que observas. Ok, profe, vamos a ver qué pasa. No pasa nada. Veo la tapa que no se desprende del cilindro y nada más.
¡Exacto! La tapa no se desprende del cilindro porque el agua está ejerciendo una fuerza en cada punto del sistema. Esto hace que la tapa se mantenga en equilibrio y no se hunda. Sin embargo, si estuviera ahí una piedra en vez de una tapa, simplemente se hundiría porque el peso de la piedra habría sido mayor al empuje que ejerce el agua. Interesante, profe. Entonces, el agua aplica fuerza en cada punto de un cuerpo cuando éste desplaza cierto volumen de líquido. Pero ahora tengo otra pregunta. Con esas fuerzas que aplica el fluido en todas las direcciones, ¿es posible mover un cuerpo o solo lo mantiene en equilibrio? Muy buena pregunta. Para responder eso, pasemos al tercer y último experimento. Para ello necesitaremos una botella de 3 litros lleno de agua y un gotero con un poquito de agua en su interior. Muy bien, ahora voy a tratar de introducir el gotero dentro de la botella. Notaremos que el gotero no se hunde, más bien se mantiene en equilibrio. ¿Por qué pasa esto? Bueno, profe, según lo que estudiamos, queda en equilibrio porque están actuando dos fuerzas sobre él. La fuerza de la gravedad representada por el peso del cuerpo y el empuje de abajo hacia arriba por parte del agua. Muy bien, ahora procedamos a tapar la botella con el gotero adentro. Mira lo que pasa cuando presiono con mis 2 dedos a la botella. ¡Genial, profe! El gotero bajó hasta la base como si alguien le estuviera empujando desde arriba. ¿Pero cómo es posible? Bueno, aquí se aprecia claramente el principio de Pascal. Si yo hago una presión con mis dedos a la mitad de la botella, entonces se aplicará una fuerza en cada pared del recipiente y sobre el gotero. Todo esto gracias al agua que hay aquí adentro. Es cierto, profe. Se cumple tal cual lo hemos estudiado. Al hacer nosotros dicha presión con los dedos, se transmiten presiones a todos los puntos del envase en toda dirección y sentido alguno. Muy bien, llegó una de las partes más divertidas del curso. Es hora de hablar sobre algunos científicos que dieron sus aportes para llevar a cabo el tema de hoy y otros datos curiosos más. Genial, profe. Seguro que hablaremos un poco sobre Pascal y Arquímedes, ¿no? Porque sus principios para el tema de hidrostática han abarcado casi toda la clase. Efectivamente, hoy hablaremos un poco sobre ambos y comenzaré contándote acerca de Blaise Pascal, quien fue un físico, filósofo y escritor francés nacido a inicios del siglo XVII. A la edad de 10 años, Pascal ya se encontraba haciendo experimentos originales en matemáticas y ciencias físicas. A los 16 años publicó un ensayo sobre las secciones del cono, el cual fue muy elogiado. Ah, su profe, él sí que fue un genio. Yo me distraigo mucho en otras cosas como saliendo a pasear con mis amigos, montar a bici, ver series, etc. Y eso no es todo, ¿ah? Luego inventó la jeringa, refinó el barómetro de Torricelli, creó la prensa hidráulica y es conocido también por su trabajo sobre el cálculo de probabilidades. Como seguía diciendo, profe, yo a las justas puedo crear un avión bien chévere con piezas de Lego. Pero al haber hecho tantas cosas, ¿puedo disfrutar de sus méritos y tener una buena vida? Algo así. Mientras se consagraba como un gran científico, Pascal estaba explorando el mundo espiritual que experimentaba una revolución en toda Europa. Pero también es importante conocer un poco más sobre Arquímedes de Siracusa. De él sí sé un poco más, como por ejemplo que no solo fue un físico importantísimo para la hidrostática, sino que también fue un gran ingeniero e inventor. Él es un hombre muy importante para la física, pues no solo presentó fundamentos para la hidrostática y estática, sino que también realizó una explicación importante del principio de la palanca. Además, es reconocido por haber diseñado innovadoras máquinas como el tornillo de Arquímedes, por ejemplo. Muy bien, Tabata. Llegó la hora de realizarte unas preguntas sobre el tema de hoy. ¿Estás lista? Sí, profe, aunque un poco nerviosa, la verdad. No te preocupes, Tabata, que yo confío en ti. Mira,
¿Cuál de las siguientes opciones sería una forma de calcular el peso de un cuerpo? A. Peso igual a densidad por gravedad por volumen. B. Peso igual a fuerza por gravedad por velocidad. O C. Peso igual a densidad por volumen. Profe, la respuesta es la A. Me acuerdo de esa fórmula porque comprendí que esta nueva expresión la podemos hallar fácilmente de la que habíamos estudiado anteriormente. Si antes el peso era igual a masa por gravedad, ahora esa masa debemos intercambiarlo por su equivalente, el cual es igual a la densidad por volumen. ¡Excelente! Ahora, vayamos con la siguiente pregunta. Según el principio de Arquímedes, si sumerjo una pelota de manera parcial en un recipiente totalmente lleno de agua, ¿a cuánto sería igual el volumen del líquido desalojado? A. Al volumen de todo el cuerpo. B. Al volumen sumergido del cuerpo. O C. Al peso del cuerpo. Claramente es la B, profe. Es como cuando a un bebé se le pone dentro de la bañera totalmente llena de agua. Conforme vas insertando al bebé, más agua se desborda. Y toda esta agua que se cae de la bañera será igual al volumen de la parte del cuerpo del bebé que ya está dentro de la bañera. Perfecto, Tabata. No hay nada mejor que hayas entendido bien el tema y que lo puedas explicar con tus propias palabras. E incluso hasta dar ejemplos. Ahora sí, es hora de dar paso al resumen de la clase. Hoy, en Tiempo para Aprender Ciencia y Tecnología del quinto de secundaria, tuvimos como tema la hidrostática. Comenzamos diciéndote que la densidad es una magnitud escalar que nos da una idea de cómo la masa se distribuye en un determinado volumen. Esta tiene como unidad al kilogramo por metro cúbico y puede ser expresada de la siguiente manera. Densidad es igual a la masa de un cuerpo dividido entre su volumen. También aprendimos otra expresión para el peso, la cual se utiliza mucho en los problemas de hidrostática. El peso será igual a la densidad del cuerpo multiplicado por la gravedad multiplicado por el volumen. W igual D por G por B. Después hablamos sobre la presión, que es la fuerza que actúa en forma perpendicular en una cierta área. Su unidad es el pascal y puede ser expresada de la siguiente manera. Presión será igual a la fuerza ejercida, dividido entre el área en donde se aplica. Además, aprendimos sobre dos principios muy importantes. El primero de ellos es el principio de Pascal, el cual nos dice en palabras sencillas que la presión ejercida sobre un fluido se propagará sobre toda la sustancia de manera uniforme. Esto puede ser comprobado mediante la prensa hidráulica, el cual es un dispositivo mecánico que sirve para multiplicar o incrementar una fuerza sacrificando cierta distancia. Después, vimos el principio de Arquímedes, el cual establece que todo cuerpo parcial o totalmente sumergido experimenta una fuerza vertical hacia arriba, denominada empuje hidrostático, cuyo valor es igual al peso del líquido desalojado. Su unidad del empuje es el newton, y su fórmula se expresa de la siguiente manera. El empuje es igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad multiplicado por el volumen del líquido desalojado. Para esto, debemos recordar que el volumen del líquido desalojado será igual al volumen de la parte del cuerpo sumergido. Después, pasamos a la sección de los experimentos donde realizamos 3 demostraciones relacionadas a la hidrostática que nos ayudaron a entender mejor el tema. Por último, en los Fisidatos hablamos un poco sobre 2 físicos importantes relacionados al tema de hoy, es decir, Blaise Pascal y Arquímedes de Siracusa. Bueno, Tabata, ¿qué te pareció el tema de hoy? Muy chévere, profe. Me gustó bastante la parte de los experimentos porque fueron muy sencillos y pudimos ver con total claridad los conceptos de densidad, presión y el principio de Pascal. Así es, si has comprendido bien la teoría, estoy seguro que podrás resolver los problemas que te vengan a futuro sobre este tema.
Claro, siempre y cuando hayas estudiado también las fórmulas. Sí, profe, soy consciente de que algunas veces es necesario recordar algunas fórmulas, así no me guste tanto. Pero bueno, ahora que tengo toda esa información fresquita, me iré a practicar. Así que nos vemos, profe. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!